Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Camino de Encuentro, Diálogo de la Realidad Pastoral. En nuestro tercer conversatorio que vamos a tener, vamos a tocar el tema de cuidando el agua, el río Pacora y sus afluentes, donde desde hace varios años la parroquia Jesús Buen Pastor del área de Panamá Este ha llevado una dinámica de trabajo y de acompañamiento de las comunidades de la cuenca del río Pacora para el fortalecimiento y sobre todo para lograr, ¿no?, la protección de la cuenca del río Pacora. La cuenca del río Pacora es una de las cuencas que se encuentra cercana a la cuenca del canal, también a unas cuencas importantes como es la cuenca del río Bayano, la cuenca del río Mandinga, y que pues lleva toda una serie de aspectos de acompañamiento, sobre todo porque es un área que abastece de agua a más de 25,000 personas. También el área de Panamá Este es una zona que tiene una dinámica en la cual pues muchas de las comunidades no tienen acceso a agua por el servicio del IDAM, sino que se abastecen de acueductos rurales que son gestionados por la misma comunidad y en los cuales se ha iniciado desde hace ya aproximadamente unos 15 años un proceso de construcción de distintas barriadas, proyectos inmobiliarios de característica social, de interés social, como lo describe el Ministerio de Vivienda, el MIVIOT, y que han generado una serie de impactos a lo largo de la cuenca y lo que también ha creado pues una dinámica de desgaste a la hora, ¿no?, de poder a generar sobre todo esa necesidad de cuidado, esa necesidad también de garantizar el agua y sobre todo una preocupación de las iglesias locales, sobre todo de garantizar agua potable y también un ambiente sano para todas las comunidades que comparten la cuenca 146 o cuenca del río Pacora. Y bien, el día de hoy vamos a estar dialogando con Andrea Núñez. Ella es lideresa de la cuenca del río Pacora, en prodefensa de la cuenca del río Pacora, y pues que tiene una vasta experiencia en este trabajo y en este desarrollo sobre la temática. Bienvenida, Andrea. Gracias, Alberto. Bueno, te damos la palabra para que nos puedas ir explicando en esta primera parte cuáles son las realidades y los retos, ¿no?, que viven las comunidades de la cuenca del río Pacora. Bueno, sí, bien, vamos a empezar. Una de las realidades importantes que tiene la cuenca del río Pacora es que nosotros nos abastecemos de acueductos rurales. Son como 18 comunidades que se abastecen y la planta Centenario del IDAM abastece lo que es la parte baja de la cuenca. Vamos a hablar de la cuenca en parte alta, media y baja para ir explicando las necesidades de la importancia de defender la cuenca del río Pacora. Cuando nosotros empezamos un grupo pequeño, éramos casi la mayoría éramos puras mujeres y éramos amas de casa, no éramos técnicas ni ingenieras en seguridad hídrica ni nada por el estilo. Empezamos la pastoral ecológica de la parroquia Jesús Buen Pastor, que a nosotros nos dejó sorprendido porque la pastoral pensé que ya existía cuando empezamos el movimiento, pero es el mismo Monseñor Dimas Cedeño que nos dice que el movimiento de mujeres que había empezado la lucha por la defensa de la cuenca del río Pacora, nace lo que es la pastoral ecológica en la parroquia Jesús Buen Pastor, con el párroco Arturo López, que lo amo muchísimo. Él fue uno de los mentores que me enseñó a la defensa de la cuenca del río Pacora. ¿Por qué nosotros nos preocupamos? Porque las comunidades se abastecen para lavar, comer, para hacer todas sus necesidades básicas. Es importante el agua. Y la cuenca del río Pacora, desde la parte alta, no hay servicio del IDAM. Es o acueducto rural o es directamente del río. El río, yo tengo 44 años
Mi abuelo llegó, mi familia es como que tiene casi 100 años ya en Pacora, fueron fundadores de Pacora Centro. Y el río se pasaba en lanchita, en barco, la profundidad de la cuenca del río Pacora en la parte alta era bastante caudalosa. En el presente, pues nos preocupa porque si el agua me llega a los tobillos es un milagro. En la parte de abajo, la parte media donde yo vivo, que es en el área de los lotes de Pacora y Utibe, el agua, yo me hundía, no tocaba fondo. Actualmente, la parte donde yo vivo, el agua me queda en la cintura. O sea, digo esto para que vean la perspectiva de cómo el caudal ha ido disminuyendo por la actividad humana, tanto económica y social. Resulta que nosotros pensamos un día que el agua y los recursos naturales eran ilimitados, nunca se iban a acabar. Y vivíamos así, vivíamos usando el agua, usando los bosques, usando las piedras, pensando de que esto jamás iba a pasar. Pero en el 2015 empiezan los proyectos sociales a tener como su auge, ¿no? Empieza el MIBI a fomentar que se necesitan viviendas de tipo social y empiezan las promotoras a dar los proyectos. En diciembre del 2015, a mí me divide la Quebrada del Totumo, lo que hoy actualmente es Castilla 4. Pero antes de ser Castilla 4, era un bosque de 11 hectáreas de terreno donde había diversos animales, o sea, habían de todo tipo, ardillas, monos aulladores, venados, tigrillos, perezosos, iguanas. Y resulta que el estudio de impacto ambiental de Castilla 4 dice que nosotros éramos un tipo suelo 7, 8. Un tipo suelo 7 y 8 que me tocó estudiar empíricamente. Es un tipo de suelo que no produce nada, que es arcilloso y que no tiene una biodiversidad, cuando eso es totalmente falso. Porque para la cuenca del río Pacora, sus comunidades, existe una agricultura. Tú siembras maíz, tú siembras yuca, tú siembras plátano, tú siembras tomate, tú siembras de todo y la tierra da. Todavía la tierra, a pesar de que se le ha hecho mucho daño quitándole el vital líquido, que es lo que hace que la tierra tenga fertilidad, todavía nos da. Entonces, nosotros nos motivamos porque empezamos a ver la amenaza de los proyectos urbanísticos. Los proyectos urbanísticos entran y también entran los proyectos de vamos a hacer una gasolinera, vamos a hacer un edificio encima de el río Cabo Bre, porque hace como 5 o casi 8 años atrás llegó algo que se llamaba Jardines de Vigo, que está en la parte de Bajo el Piro, iban a hacer, las casas las iban a hacer encima del río Cabo Bre, que es la parte alta y donde inicia, porque él inicia, que es un afluente de la cuenca del río Pacora, y es el corazón. Yo quiero que quede claro que el río Cabo Bre es el corazón de la cuenca del río Pacora. Entonces, el Cabo Bre, automáticamente matan el Cabo Bre. Es como lo explicábamos cuando fuimos a una reunión al municipio con un experto del agua, que él decía que las cuencas hidrográficas son como el cuerpo humano. Si tú te obstruyes una vena, ¿qué pasa con el cuerpo? Te da una embolia y de una vez empiezas a tener problemas. Bueno, así mismo pasa con las cuencas hidrográficas. Donde tú afectas un afluente de la cuenca, esta empieza a morir progresivamente. Entonces, no es algo que nosotros estuviéramos inventando, porque las personas nos miraban y creían como que lo que nosotros decíamos era cosas como mentiras, pero obviamente no fue así. Del 2015 a la fecha, nosotros hemos venido haciendo talleres, seminarios, charlas internacionales y nacionales para poder educarnos y poder defender la cuenca del río Pacora, no en términos de voy a cerrar la calle y voy a impactar de forma negativa al vecino y a los transportistas. No. El movimiento de la cuenca del río Pacora inicia con la pastoral ecológica y inicia con un grupo civil, porque obviamente la gente siempre tiende a separar de que si es un tema religioso, no le prestamos atención. Si yo menciono la palabra pastoral ecológica, no, eso es de la iglesia, y no le prestan atención. Entonces se hizo la pastoral ecológica, que es la que todavía mantiene el curso de la defensa, más el movimiento civil.
para que la gente empezara a educarse, empezara a tomar conciencia de que nosotros lo que buscábamos era el ordenamiento de la cuenca del río Pacora, que las actividades, ya sea económicas, sociales, como le quieran llamar, no impactaran de forma negativa a la cuenca. Y sobre todo, que cuando uno individualmente toma una decisión, no impacte de forma negativa a un tercero, a un cuarto. Porque muchas veces pensamos, bueno, yo voy a cortar este palo, pero resulta que el palo le da sombra al vecino, pero el palo está entre el medio mío y el vecino, yo agarro y ¡pah!, corto el palo, pero resulta que ese palo le hacía beneficio al vecino. Entonces yo estoy tomando una decisión que es beneficiosa para mí, pero que es negativa para el vecino. Entonces, eso es lo que el movimiento siempre ha estado buscando. Tomar decisiones en conjunto, donde nos respetemos unos a otros y respetemos sobre todo el tema del medio ambiente, que en este caso es la cuenca del río Pacora, que nos da vida no solamente al corregimiento de San Martín, no solamente al corregimiento de Las Garzas, no solamente al corregimiento de Pacora. Nosotros, la planta Centenario, hay gente que viene del área de Pedregal, de mañanita, a buscar en la plumita que tiene la planta Centenario en la parte de afuera agua. O sea que no solamente le da estos corrimientos, sino que también vienen gente de por allá que también se quedan sin agua y vienen a buscar agua de la cuenca del río Pacora. Entonces, imagínense qué tan importante es la cuenca. Alberto lo explicó, la cuenca queda en el medio. Ella está con la 115, que es el Chagre, la 148, que es el Bayano. Entonces, es una cuenca que amortigua a otras cuencas para que éstas se mantengan vivas. Y a mí lo que me preocupa del tema es que la cuenca del Canal es una cuenca seminatural o semiartificial, porque ella se le hizo un lago. Ella no es totalmente natural. Y se ha comprobado a través del Ministerio de Ambiente, a través de los técnicos, de que la cuenca del río Pacora amortigua la cuenca del Canal. Y tanto es así que hicieron una extensión de unos tubos del Bayano hacia el canal, porque el canal se está quedando sin agua. ¿Por qué el canal se está quedando sin agua? Porque el ciclo del agua se compone de los bosques de galerías vírgenes y de los bosques de galerías de las cuencas hidrográficas. ¿Por qué hago la diferencia? Porque cuando nosotros peleamos por un bosque de galería virgen, prácticamente no hay leyes para los bosques de galerías vírgenes. El promotor dice, yo tengo mi permiso, mi ambiente me lo dio, MINSA me lo dio, mi BIOM me lo dio, el municipio me lo dio, el IDAN me lo dio, porque resulta que para conseguir un permiso hablamos de una mesa institucional de diferentes personas. Para tomar la toma de decisión hablamos de los tres entes del Estado, el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, para poder tomar una decisión en pro del beneficio de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de muchas personas tomando decisiones para el beneficio de una nación. Al no ponernos de acuerdo en qué es prioridad para que la cuenca del río Pacora sea ya no protegida, ahora nosotros hablamos de restaurar y conservar, porque la mayor parte del bosque de galería y de los bosques vírgenes de la cuenca están desaparecidos. Los animales están desaparecidos. Entonces, no es que hablemos de que yo te voy a decir a ti que tú no puedes vender tu finca porque tú necesitas vender la finca porque tu mamá está enferma de cáncer y tú necesitas el dinero. No, tú puedes vender tu finca, pero necesitamos que los tres entes del Estado que deciden qué tipo de proyectos, actividades sociales o económicas rigen en nuestra nación estén normalizadas. Usted puede construir, pero usted tiene que dejarme, como dice la ley, el ancho del río, o creo que son, 50 o 500 metros, algo así, de bosque de galería. No es que, oye, yo voy a meter 434 casas, que es donde nosotros tenemos, y resulta que las 434 casas llegan al bosque de galería de la quebrada del Totumo, llegan al bosque de galería del río Caboré, llegan al bosque de galería de otra quebrada. Entonces, como yo tengo que meter mis 434 casas, yo me agarro de un papel y digo, es que a mí mi BIOM me dio permiso, a mí MINSA me dio permiso, a mí todo el mundo me dio permiso. Sí, estamos bien. Como me dijo un promotor, empezando el año, me dijo, la culpa la tienen tus leyes,
porque yo tengo mi permiso. Pero usemos la conciencia de que el planeta está muriendo, no hablemos de Panamá. El planeta en sí está diciendo, protégeme, cuídame, no tengo recursos ilimitados, mis recursos están volviéndose limitados. Tenemos un México con el oxígeno que la gente no puede respirar. Tenemos ciudades enteras donde el agua no se ve. Tienen que traer de otros países para darle agua muy carísimas a las personas. Entonces, Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas. De un sistema hidroamericano, que son 166 cuencas hidrográficas, Panamá tiene 52. Una región tan pequeña como nuestra nación tiene 52 cuencas hidrográficas. No solamente debemos salvar la cuenca del río Pacora, debemos salvar todas nuestras cuencas, porque el mayor recurso que tiene el país son sus bosques de galerías, sus bosques vírgenes y sus cuencas hidrográficas. Las otras actividades económicas son importantes, sí, para el ciclo y el sistema económico de la nación. Pero, ¿quién vive sin agua? Dígame usted. ¿Qué? Usted puede sembrar, usted va a sembrar y le echa Coca-Cola a la planta y va a crecer. No, eso no existe. Usted se enferma y usted le dice, no, tómase un trago de whisky, que eso lo va a curar. Mentira, te dicen, tome agua, échele agua a la plantita. Entonces, si nosotros sabemos que el agua es importante para todo en la vida y para el ser humano en sí, ¿por qué tomar decisiones que impactan la vida del ser humano y de todo ser viviente negativamente? ¿Y por qué tomar decisiones que acaban con este país? Porque yo quisiera saber, si se acaba el agua de Panamá, ¿a dónde me voy a mudar? Bien. Y bueno, viendo esta temática, ¿no?, de lo que nos ha ido explicando Andrea, sobre todo con el tema, ¿no?, de la dinámica de cuidado del agua, sobre todo porque es eso, ¿no? El diálogo de hoy se centra en el tema y la dinámica del cuidado del agua. Panamá, como un país con gran abundancia de recursos hídricos, está viviendo durante las épocas secas se está viviendo una de las peores crisis del agua, y que ya no solamente es durante las épocas secas, sino durante las épocas de lluvia. Muchas veces se habla de la mala gestión del IDAN por la gran cantidad de fugas y zonas donde no ha ocurrido reparación, que también conlleva una gran pérdida del agua potable, pero al mismo tiempo también modelos de desarrollos que no generan o que impactan de manera directa en la dinámica y en la conservación de los cauces naturales de los ríos, en los bosques de galerías, que son de sumamente importancia para el agua, para la producción del agua, y sobre todo también en actividades como la minería. La minería es uno de los retos también, aparte de la dinámica de construcción del desarrollo urbano que se está llevando. También hay el río Pacora durante muchos años, y de esto lo deja en pie una sentencia del Tribunal Centroamericano del Agua del año 2000, donde se centra y se señala claramente pues la necesidad de la protección del Estado a la cuenca del río Pacora por su importancia hídrica. Hoy, desde el año 2020, se tiene una ley, la ley 181, que declara al río Pacora y le da una importancia de reserva hidrológica. Esto quiere decir, ¿no?, que por la importancia de abastecimiento del agua, sobre todo porque es una cuenca intermedia que se encuentra en medio de el desarrollo de la zona de lo que es Panamá Este, pero que al mismo tiempo tiene una capacidad de abastecer a muchas más comunidades de agua. Y sobre todo, pues viendo el desafío que se vive sobre todo en la misma cuenca hidrográfica del canal, que es de donde se abastece. Yo le pido al equipo de producción que nos pueda ayudar a colocar un mapa que nos va a ayudar a hacer un poco más esta dinámica. Acá estamos viendo el mapa de lo que es la parte media y parte alta, media y baja de la cuenca del río Pacora. Este mapa se hizo en el año 2022, ya con las delimitaciones propias de lo que había propuesto la ley 181. La parte que ustedes ven en verde, la parte verde,
es un poquito como, bueno, como un verde azulado, es la parte alta donde nace el río Pacora y nace el río Indio y también nace el río Utibé. Estos tres ríos son tres de los 7 afluentes. El río Pacora se compone de 7 afluentes, 3 de los principales nacen en todo el corazón de la parte alta, el río Pacora, el río Indio y el río Utibé. Estos 3 ríos tienen una sumamente importancia porque son los que generan o los que tienen un mayor volumen de agua para abastecer y dar equilibrio a la cuenca. Y en esta parte que ustedes ven allí como en un tema, ¿no? Como un verde, un tono de verde bajito, son los que se encuentran cerca al límite, ¿no? Del Parque Nacional de Chagres, que corresponde, ¿no? A la cuenca 115, la cuenca del Canal, la cuenca del río Mandinga, y pues más a un lado, hacia su derecha, ustedes van a ver que se encuentra la cuenca del río Bayano y a su lado izquierdo la cuenca del río Juan Díaz. Entonces, es allí donde en esa parte alta, y para sorpresa de nosotros y para el tema del acompañamiento que se ha llevado desde muchas organizaciones de la iglesia, pero específicamente desde la Pastoral Ecológica, es donde en el año, después de haber creado la ley, se dio la concesión de 500 hectáreas para la extracción de arena continental en medio de lo que es una reserva hidrológica. Se supone, porque la ley lo declara así, la parte alta se debe preservar como reserva hidrológica para mantener el nacimiento y el cauce de los ríos. Justamente donde pueden ver, los que estén viendo en la transmisión en vivo en YouTube, pueden ver las dos partes, ¿no? Que hay una parte que se compone como si fuera una V, donde está justamente en ese límite donde está la V, donde nace el río Cabo Bré, y cerca lo que es el entrelace entre el río Pacora y el río Indio, se dio una concesión de 500 hectáreas para la extracción de arena continental, lo que conllevaba pues a la destrucción básicamente de la naciente del río Cabo Bré, que es otro de los afluentes que tiene el río Pacora. Más abajo, ya en la parte que se ve en amarillo, es donde se están haciendo todas las construcciones de los proyectos inmobiliarios. Hay una cosa muy interesante con esta dinámica. En esta parte se solicitó y no se logró hacer en el anterior gobierno, y esperemos a ver cómo se va dando la gestión con el nuevo gobierno, es donde se solicitó que para poder construir proyectos de interés social, cada proyecto inmobiliario tenía que llevar o tendría que tener una parte que se conlleva a esto, que quiere decir el tema de un estudio de capacidad hídrica, por dos razones. Primero, por la cantidad de agua que van a consumir los proyectos inmobiliarios al conectarse a la planta potabilizadora Centenario, y otro que es la parte de la cantidad de aguas residuales que van a producir las barriadas. En esta zona, lamentablemente, la cuenca del río Pacora, a diferencia de la cuenca del río Juan Díaz o la cuenca del río Matasnillo, río Curundú, no ha sido incluida en el plan de saneamiento de la bahía, por lo que quiere decir que el MIBIOT da permiso directo para que las aguas residuales de las plantas de tratamiento puedan ser depositadas directamente a los cauces, lo que está conllevando a la contaminación directa de la planta de la toma de agua cruda del IDAN, y está llevando pues al incremento de enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, e incluso hay estudios que han ido señalando del cáncer. Entonces son realidades que se conllevan. Aparte, en esta parte amarilla que ustedes ven allí en el mapa, y la parte más del verdecito más tenue, allí en esa parte se encuentran 18 acueductos rurales que abastecen aproximadamente a unas 5.000 personas, según el último censo, porque son comunidades chicas donde se pueden ir generando, ¿no? Y se puede hacer ese tema de sostenibilidad. Y bueno, más hacia la parte baja, la parte naranja, es donde ya se unen pues todos los ríos, todos los ríos que conforman la cuenca, que se une el último río, que es el río Tataré. El río Tataré ya ha sido pues declarado
determinado que tiene un nivel de contaminación en el cual se necesita urgentemente un plan de saneamiento, pero es también donde donde se dio durante muchos años las concesiones para extracción de minerales, lo que ha conllevado a un deterioro de los bosques de galería y al mismo tiempo ha ido destruyendo toda la parte rocosa y todo lo que ha dejado solamente una zona de tierra y de limo. O sea, ha llevado pues un deterioro. Entonces es importante porque también si lo vemos hacia la parte un poco más arriba, en el límite donde está el Parque Nacional de Chagre, la concesión de arena de las 500 hectáreas se dirige hacia la zona de amortiguamiento. ¿Cuál es la zona de amortiguamiento? Ustedes pueden ver el Parque Nacional Chagre y la parte verde, verdecita tenue, donde dice Río Pacora, y hay una línea naranja que pasa, que es el límite. Bueno, esa es la zona de amortiguamiento por donde pasa la cordillera de Cerro Azul, y ahí entonces se encuentra Cerro Jefe. La concesión de arena básicamente llega a los límites de la zona de amortiguamiento, lo que tiene un impacto directo en la cuenca 115 o cuenca del canal. Y en tiempos en los cuales la autoridad del canal hace discernimiento para ir a buscar agua hacia la cuenca de Río Indio, la cuenca del río Coque del Norte, pues vamos viendo también que al mismo tiempo se descuida o no se mira con un discernimiento esta dinámica de proteger. Andrea, te hago que quiero hacerte para que nos puedas abordar un poco más todo el tema de los impactos que está dejando sobre todo la planificación de las barriadas y toda esta dinámica en la parte media de la cuenca. Ok, bien. En la parte alta la minería también está impactando a la parte media y baja, porque cuando empiezan a extraer las arenas y las piedras, por lo general las piedras y la arena son filtros naturales. Ellas filtran el agua, le eliminan cualquier tipo de contaminación que tenga, siempre y cuando no sea químicos o heces humanas, que son las más fuertes. Ya en lo que es la parte media de la cuenca, se ven las aguas grises. Yo he mandado videos donde hay un Castilla 4, donde la parte fluvial, cuando se crece o hace fuerte la lluvia, salen las aguas servidas por una tubería pluvial que no debería pasar, pero pasa, cae en la quebrada del Totumo al Cabo Boré y del Cabo Boré a la planta Centenario de Pacora. O sea, preocupa, porque cuando impactas la parte de arriba y le quitas todo lo que es la arena continental, que es un filtro natural, y le quitas las piedras que tiene en la parte de arriba, va cayendo un poco de sedimento, que no solamente son los proyectos, sino las decisiones de las granjas de pollo, las granjas de puerco, porque si las personas empiezan a crear pollos, puercos, unidos al tema de la urbanización ahora, porque estamos hablando de heces de animales y heces humanas. Como lo dijiste, el MIBIOT te da algo que se llama EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial, que es de lo cual se están agarrando los promotores, y ese EOT en el 2016-17 creo que lo habíamos avalado, pero hace un año, 2 años atrás en la asamblea lo volvieron a sacar de allá abajo del baúl de los recuerdos y ¡flácata! Volvimos entonces al esquema de ordenamiento territorial, que te dice que por edicto puedes hacer una consulta de ciudadana. Por edicto, ponerlo por el periódico. ¿Quién va a leer un periódico? Donde nosotros vivimos no llega el periódico, y si llega el internet es un milagro. O sea, entonces, el MIBIOT tiene el EOT. Mi Ambiente tiene el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental que llevan para esas áreas lo agarran de categoría 1. Y no puede ser 1, porque para esa área que es rural y ecológica, como lo establece el PLOT, el Plan Local de Ordenamiento Territorial, que en el 2021 por fin nos lo dieron, debe ser categoría 2 y 3. Pero los promotores agarran un categoría 1, hacen copy-paste y me dicen, yo tengo mi permiso. Yo tengo mi permiso, aquí lo dice. Y me ponen el letrero verde, categoría 1.
Entonces, hay una congruencia en esto porque resulta que el estudio de impacto ambiental que deben de tener es 2 y 3, pero ellos tienen categoría 1, la mayoría de los proyectos. Mi BIOP les da permiso porque hablan de un esquema de ordenamiento territorial. Te voy a decir la dinámica de este año. En enero de este año, en el corregimiento de San Martín, se hicieron unas reuniones con el municipio, donde la población se quejó de la mala planificación, porque en verano resulta que todo el mundo quiere ir a pasear a los ríos, quiere vivir la naturaleza, pero resulta que para el corregimiento de San Martín existe una sola vía para entrar y para salir, que va desde Pacora hasta San Martín. Entonces se forman unos tranques horribles, la gente queriéndose bañar en el río, nosotros peleando porque el agua lo usamos para cocinar, pero resulta que no la puedo cocinar porque la gente que va a pasear se orinan en el río, se hacen sus cosas en el río, dejan las botellas de vidrio en el río, botan la basura en el río. Pero señores, nosotros no tenemos la planta de Lidán que filtra el agua y le echa bastante químico para quitar toda la impureza. No, nosotros usamos el agua de la cuenca del río Pacora. ¿Cuál cámara? Entonces, es triste porque no tenemos conciencia de cómo cambia un lugar al otro. Entonces, los que vivimos en el sistema rural, como lo dice, vamos a hablar del PLOT, Plan Local de Ordenamiento Territorial. Divide el distrito capital en urbano, semiurbano, rural, ecológico y áreas de riesgo e inundables. Hay un mapa en el municipio que te dice ahí no puede construir porque es área inundable. Lo dice. Sí. Ajá. Y de hecho, ese es uno de los retos que se tiene actualmente y que se ha visto desde el acompañamiento que también ha estado haciendo Fe y Alegría, desde su parte de acompañamiento sociopastoral a través de la parroquia Jesús Buen Pastor. Y es la parte de la dinámica, nosotros se ha iniciado una metodología que se han llamado mesa de trabajos, ya se han hecho 2 mesas de trabajo. En la primera se logró con el Centro de Incidencia Ambiental, CIAN, lograr establecer y organizar, después de casi 6 meses de trabajo, toda la información para lograr que la Corte Suprema de Justicia lograra dar un edicto de prohibir, en cierta forma, de manera temporal, la extracción de arena en la parte alta. Hubo un fallo positivo de la Corte luego de que el CIAN hiciera el proceso, desde Fe y Alegría hiciera todo el proceso de recopilar la información a través de su equipo de promoción social, y se haya hecho pues esta dinámica de poder completar y levantar esta denuncia. Ahora el reto sobre todo es la parte de la construcción de manera desproporcional que se están haciendo, porque si lo vamos ahí claro, y no solamente, ¿no? Existe la ley 181, como la mencioné anteriormente, es de noviembre del 2020, y que declara a la parte alta de la cuenca como área protegida en categoría de reserva hidrológica, y dicta otras disposiciones. La primera parte, ¿no? Los primeros artículos, del artículo 1 al artículo 5, pues te habla de toda la dinámica de cómo se debe gestionar la parte alta, cuestión que ha pasado casi 4 años desde que se aprobó la ley y no se ha podido lograr hacer el ordenamiento y sobre todo crear los estatutos, para la gestión de la reserva hidrológica. De hecho, uno de los retos que tiene la actual administración de Medio Ambiente es crear una oficina de guardaparques dentro de esta zona para que empiecen a trabajar directamente con las comunidades, porque hay 2 retos, como lo mencionó Andrea. Primero, ordenar todo el tema de la agricultura, caminar hacia una agricultura sostenible, caminar hacia una ganadería sostenible, que son 2 de las producciones agrícolas que se dan en esta zona y que son de suma importancia porque le generan a las comunidades forma de vida.
Otra de las cuestiones también que es importante es ordenar el tema de turismo, porque durante el verano, y si uno hace un conteo aproximadamente desde que inicia, y lo podemos decir así muy puntual, ¿no? Desde el 1 de enero primero de enero hasta que se inicia la escuela, podemos tener por cada domingo aproximadamente de unas 5.000 a 6.000 personas que van y visitan esta zona, pero que no dejan ningún impacto positivo, o sea, no generan una economía para las comunidades, y lo que generan es una serie de contaminaciones. Pues ya mencioné, Andrea, la basura que se dispone directamente al río, la contaminación por plástico, vidrios, el deterioro de los acueductos, porque ya como el río no tiene la capacidad para que la gente se bañe, mucha gente procede a irse a bañar a donde están las zonas de captación de los acueductos. Entonces generan toda una contaminación de los acueductos rurales. Entonces se supone que la primera parte, y eso fue durante la gestión del mi ambiente del gobierno pasado, se quedó de acuerdo de hacer 2 planes específicos. Primero, el plan de desarrollo agropecuario, que lo debía haber llevado el MIDA, y el plan de turismo ecológico, que lo debía haber llevado la Autoridad de Turismo. Pasaron 3 años y esos planes no se hicieron. Había un cuarto plan, que era el plan de ordenamiento ambiental de la cuenca, que lo tendría que haber llevado Mi Ambiente con el Ministerio de Vivienda para gestionar la forma de construir vivienda social. Hay una de las cuestiones que se ha dicho mucho, y que pues generalmente una de las realidades, dicen pues que las comunidades se oponen al desarrollo de la vivienda social. No es que nos oponemos al desarrollo de la vivienda social. Cada persona tiene derecho a una vivienda. Lo que nos oponemos es que nos están primero dejando sin agua, y es una dinámica interesante. Cuando llega el verano, como las barriadas, donde la gente pide un préstamo, se endeuda para tener una casa, termina yendo a nuestros acueductos a buscar agua. Entonces el acueducto ya no abastece la comunidad, y tampoco pero también tiene que ver cómo se abastece a la barriada. Entonces genera un conflicto. También otra de las cuestiones, y que en eso sí han concordado las 3 parroquias que trabajan en la zona, la parroquia Virgen de Guadalupe, Inmaculada Concepción y Jesús Buen Pastor, es que se está generando un conflicto social que está llevando a la violencia entre comunidades, porque como es escaso el recurso del agua, empiezan a haber enfrentamientos entre los nuevos habitantes que han llegado a las barriadas y los viejos, los que están allí. ¿Qué va generando esto o qué va haciendo esto? Al mismo tiempo, pues un deterioro del tejido social de las comunidades, va haciendo, ¿no?, una dinámica de desgaste de las organizaciones comunitarias, pero sobre todo va generando una anarquía en torno al cuidado del ambiente, puesto que cada vez son menos las posibilidades que hay de poder acceder a agua potable, no solamente por los acueductos rurales, sino también por la dinámica de destrucción que se está llevando. Actualmente se están llevando 2 proyectos inmobiliarios por 2 promotoras, Sucasa y Provivir, que garantemente han incumplido lo que dice el artículo 14 de la ley, que se prohibía la construcción de urbanizaciones y todas las actividades mineras hasta que se reglamentara cómo se iba a construir. El plan no lo ha hecho MIBIOT, pero ha dado los permisos. Ingeniería Municipal ha seguido otorgando permisos, y peor, en las nuevas administraciones parece que va por el mismo camino de ratificar los permisos actuales. Entonces, si vivimos en un tema de cambio, si vivimos en un tema de poder generar nuevo consenso para mejorar la estructura social de este país, pues nos están llevando por el mismo camino, donde incluso se ha llevado a la propuesta de que hay que derogar la ley, que se luchó con muchos años de esfuerzo para poder lograr entonces mejorar. En vez de avanzar hacia el cuidado del agua, estamos viviendo un deterioro de la calidad de vida, no solamente de las comunidades que ya tienen años, sino de la gente que, pues haciendo mucho esfuerzo, compra una casa para darse cuenta de que cuando llega no tiene agua. Andrea. Sí, exactamente. Es terrible el tema de que nosotros los ciudadanos buscamos calidad de vida, como dice el artículo 118 y 19 de la Constitución, que el Estado nos debe dar un ambiente limpio y sano.
la parte de la vivienda, se supone que estamos buscando un patrimonio familiar para nuestros hijos, porque el que adquiere una vivienda está adquiriendo un patrimonio familiar. Pero resulta que del lado de donde está la cuenca, lo que están adquiriendo es un problema, porque resulta que para tiempo de verano no hay agua, los acueductos nos quedamos sin agua y resulta que lo que encontramos es un tema de peleas. El año pasado, si no me equivoco, la barriada de Condado Real y Santa Clara se pelearon con la gente del corregimiento de San Martín y parte de los lotes y de Utibé y se dieron de golpes y piedras. Entonces es un tema preocupante porque ya la sociedad está llegando a violencia unos contra otros. Los de las barriadas le dicen a las personas como nosotros que tenemos 100 años de vivir allí, que nuestros abuelos llegaron y fundaron, que nosotros somos, invasores, de esta gente que se mete y se coge Sí, invasores invasores de tierra. Bueno, lamento decirle que no todos somos invasores de tierra. El título de mi abuelo viene de 1941. Gracias a Dios tengo un título de propiedad que dice que la hectárea y media que tiene mi mamá fue comprada en $499.93. Entonces, no todos vamos a invadir tierras. Algunas personas sí compramos y otras se manejan por el asentamiento campesino. Cuando en la época del señor Torrijos dio los asentamientos campesinos para que las personas muy pobres y humildes económicamente, porque yo pienso que la pobreza va tanto como mental como económica. En aquel entonces eran económicas porque mentalmente no eran pobres, eran personas trabajadoras que cultivaban para poder sostener a su familia y tener algo con que tener un hogar y con que alimentar a su familia. Entonces, hicimos la ley y a mí me da mucho pesar porque la persona que quiere derogar la ley es una persona que tenía o tiene más de 30 años de lucha. Entonces, ella dice que la ley es nefasta, que la ley no sirve. Pero la ley, y que la ley le hizo la diputada Zenobia Vargas. No, la diputada Zenobia Vargas solo fue tomar un proyecto de ley que hicimos nosotros los ciudadanos comunes. Fuimos más de 20 personas que nos sentamos con biólogos, con especialistas del agua, para proponer una ley. Empezamos diciendo, queremos que la parte de la cuenca del río Pacora sea agroturística, no sé qué, yo quiero que sea totalmente ecológica, no sabíamos ni qué nombre ponerle, pero le pusimos el nombre. Pero cuando empecemos a hacer la ley, resulta que la cuenca del río Pacora no tenía división política. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer una ley si no cumplíamos con uno de los 3 entes del Estado? No teníamos división política. Hubo que hacer la división política. En aquel entonces, con el gobierno pasado, se hizo entonces la parte alta, media y baja para que en el 2020 entonces existiera lo de la ley. Después, cuando teníamos la ley, nos dimos cuenta que no teníamos uso de suelo ni código de significación. Vamos para el municipio. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer la ley, empezamos a tener muchos obstáculos. La gente quería que la ley cubriera toda la cuenca del río Pacora, pero resulta que la cuenca del río Pacora, en tema social, resulta que la parte baja es urbana, la parte media es rural, la parte de arriba es ecológica, y todo eso a través de los 3 entes del Estado tienen normas, reglas y leyes que cumplir. Entonces, ¿cómo se podía hacer una ley que cubriera desde arriba hasta abajo? Era imposible. Lo que se hizo fue hacer que la parte alta de la cuenca del río Pacora se salvara para poder restaurar la media y la baja. Porque decía el especialista del agua en aquel entonces, cuando nos llevaron al municipio a hablar sobre el tema, él decía que había que cuidar la cabeza, porque en la cabeza está el cerebro y es lo que hace que el cuerpo funcione. Entonces, así fue que nos fuimos haciendo la ley. Entonces, la ley fue hecha en un término de negociación donde tú me respetas y yo te respeto. Tú puedes hacer tu negocio, pero tú también tienes que ver la parte social de lo que ya vivimos en el área que queremos, porque les voy a decir algo muy personal. Mi abuelo fue fundador, ¿no? Le deja la finca a mis tíos y a mi mamá. Nosotros vivíamos en la ciudad, por acá por detrás de la iglesia de Piedra. A mi papá le encantaba vivir en la naturaleza. Entonces, cuando hicimos la casa para esa área, era porque queríamos vivir en un área
verde, con las culebras, con las arañas, con los sapos, con los mosquitos. A mí me encanta. En mi cama duerme un sapo así enorme, así, él se me puso y me paré y le digo, no, vaya para afuera, que aquí no puede estar. ¿Ah? Entonces, hay gente que veo un escorpión, ¡ay, el escorpión! No, en mi casa los escorpiones yo los agarro, vaya para afuera, que usted no puede estar dentro de la casa. Entonces, hay quienes nos gusta vivir con la naturaleza. Entonces, cuando hicimos los del plot, dijeron que esa área de la parte donde empiezan los lotes de Pacora, y creo que hasta una parte de Cabra, era rural. Era para que las actividades económicas y los proyectos de vivienda fueran en sistema rural. Se hizo en el 2020, estamos al 2024 y el plan de ordenamiento territorial ambiental y el plan territorial de acuerdo al cambio climático, que es lo que dice la ley, hasta la fecha no se ha hecho y se dijo que se iba a cumplir en 10 meses. Pero señores, yo quiero que alguien me diga cómo sentamos a toda una mesa institucional. Existe el Comité de Cuenca del Río Pacora, que se supone que es el tema de la mesa institucional, y ellos nunca logran sentarse todos juntos. Entonces, resulta que se hizo lo de la ley, y la ley necesita que la mesa institucional se dé. Bueno, yo estoy muy contenta porque el 2 de junio tuvimos la reunión con 3 de los diputados que quedaron, y el diputado del PRD nos dijo que él va a hacer que esa mesa institucional se siente para que hablemos sobre el tema del plan de manejo. Así que nosotros además estamos esperando que el señor se ponga a trabajar porque él dijo que va a lograr que esa mesa se siente y que nos hagan el plan de ordenamiento territorial ambiental y el ordenamiento territorial con el Plan Nacional de Cambio Climático que tiene Panamá. Eso lo establece la ley. Y bueno, desde allí siguen habiendo, ¿no?, diversos retos, y esta reunión que se dio el 2 de julio, que logró sentar a 3 de los nuevos diputados que quedaron en la zona y que se llevaron como compromiso reactivar la mesa interinstitucional. Todavía tenemos un gran reto, ¿no?, porque se supone o se debe, después de varios análisis que se han hecho, de que la ley no está para ser derogada, pero sí tiene que sufrir algunas modificaciones. Debe ser mejorada. Tiene que sufrir algunas modificaciones en el tema, ¿no?, de sobre todo la dinámica de reestructuración. No podemos por lo menos permitir, una de las cuestiones, ¿no?, que las mismas empresas promotoras que generen o están generando un impacto negativo sean las que aporten casi el 20% del funcionamiento de la ley, porque social. Básicamente le está citando esto, ¿no?, responsabilidad social empresarial, que en esa dinámica no es tan ética, porque por una parte destruyes los bosques de galería. Exacto. Pero entonces yo doy un monto de dinero a mi ambiente para que garantice el funcionamiento de una ley que te dice claramente, pues, que debe haber una reestructuración de la forma de construir vivienda social, y sobre todo hay la necesidad, yo creo, muy clara. Otros países como Chile, Uruguay, Colombia han tenido este mismo diálogo y esta reflexión de cambiar la forma de construir y hacer vivienda social. No es, y diría la palabra, no es hacer pequeñas cajetitas de fósforo, meter ahí a 10.000, 15.000 personas en una barriada, en una urbanización, y básicamente pues no garantizarles calles, no garantizarles agua, no garantizarles escuelas, centro de salud. Entonces, todo eso crea un esquema de deterioro de la calidad de vida. Aparte, también hay otra parte y una necesidad urgente, que es el tema, ¿no?, de poder crear y de poder que se cumpla todo el tema de las suspensiones, no solamente de los permisos que se ha otorgado. La anterior administración de Medio Ambiente dejó firmado muchos permisos del tema, ¿no?, de muchos permisos para la construcción de nuevas barriadas, y las cuales ninguna lleva el estudio de capacidad hídrica. De hecho, estamos haciendo, ¿no?, lo que estamos generando es una bomba de tiempo, porque una planta potabilizadora que ya no abastece a la población actual, básicamente va a tener que abastecer a más de 20 nuevas barriadas.
Entonces, 249 para ser exacta. 249 más bueno, 175 que están en progreso. Pero en los próximos 5 años las que se tienen pensadas son construir 29 barriadas. Entonces es un reto para el nuevo Ministerio de Ambiente, para la alcaldía, el municipio de Panamá, a través de la Oficina de Ingeniería Municipal, de verdad de plantearse y llevar una reflexión. Hay veces en que nos centramos en otros problemas y ponemos la mirada hacia otro lado, pero tenemos problemas aquí mismo en la ciudad que necesitan ser consensuados, necesitan ser dialogados y sobre todo porque están generando un impacto en la calidad de vida. Una de las cuestiones también es que se ha hablado del tema del anillo de interconexión, el anillo hidráulico, para llevar agua de la potabilizadora de Miraflores, de la potabilizadora de Chagres, al área de Pacora, cuando tienes y puedes generar una nueva o reestructurar la potabilizadora que tienes para abastecer de agua la zona. Entonces, esa importancia de ese bien común. La doctrina social de la Iglesia nos habla del agua como un bien común, como un bien que hay que cuidar y preservar. Ya, Andrea, para ir terminando, pues en unos 2 o 3 minutos, algún comentario final que quieras ir haciendo sobre este tema, ¿no?, de la realidad del cuidado del agua en la cuenca del río Pacora. Bueno, yo sí quiero dejar un mensaje de que nosotras éramos simples amas de casa. Yo no he terminado la licenciatura en Administración de Empresas que estaba estudiando y como lo dije, no somos técnicos especialistas en ambiente. Fuimos simples amas de casas tratando de buscar el bien común, que era lo que nos decía el padre Arturo. Miren siempre sus decisiones mirando a hacer el bien común. Eso que usted piensa que puede hacer, pero porque usted no tiene dinero, o porque usted no es un profesional, o porque usted se siente menos, no se lo crea. Usted es un ciudadano que tiene derecho a tener una calidad de vida y que nosotros hemos hecho protestas en la calle, sin cerrar la calle, y si hemos cerrado 15 minutos para alzar la voz y defender el derecho que tenemos como ciudadanos de esta nación. Los 3 entes del Estado panameño funcionan. El judicial es un poquito lento, pero sí funciona, nosotros lo hemos hecho. Actualmente tenemos la segunda demanda por delito ecológico a la cuenca del río Pacora a las promotoras, porque no solamente es una, son 249 proyectos ya hechos, más 175 proyectos que vienen para el área de Panamá Este. Entonces, por favor, si necesita orientación, búsquela. A mí me ha ayudado Raiza Banfield, el señor Guido Berguido, me han ayudado todos los técnicos del municipio, todos los técnicos de mi ambiente, todos los técnicos. Si usted pide la ayuda, se la dan. Si usted se encuentra con varios Judas, haga como Dios, ámelos, respételo y acepte que algún día lo van a poner con el César a tirarle piedra. Sí, pero usted haga el bien, hágalo. Porque si decía mi padre, que si nosotros dejamos que la cizaña vaya por encima del trigo, tenemos un mundo al cual nadie quiere vivir. Él decía que el trigo y la cizaña deben estar en línea y en equilibrio. Entonces, si las personas buenas, bueno, que nos consideramos buenas, porque todos tenemos imperfecciones, no alzamos la voz y enseñamos a las otras personas que sí se pueden hacer las cosas, la ley no existía, la hicimos amas de casa, no la hizo Zenobia Vargas, la hicimos 4, 5, 6 mujeres amas de casa, sin ningún título, no éramos profesionales ni licenciatura de ningún tipo. De a milagro yo llegué a 3er año en la universidad. Entonces, la ley 181 no debe ser derogada, debe ser mejorada. Ella se hizo a tambor batiente porque nosotros no teníamos nada que protegiera a la cuenca del río Pacora. Estaba a disposición de los piratas. Cualquiera podía disponer, hacer lo que fuera con esa cuenca. Entonces, había muchas demandas, es verdad, porque la señora que lleva 30 años había hecho demanda para no sé quién, y demanda para Chaján, y demanda, pero no había una norma, una ley que dijera, como dice el artículo 14, está prohibido cualquier tipo de proyecto hasta que se haga el plan de manejo de ordenamiento territorial ambiental,
según el cambio climático del Plan Nacional de Panamá, no existía y hoy en día existe. Así que, señores, si las amas de casa pudimos, ustedes que son profesionales, ¿qué no pueden lograr? Y bueno, hemos ido tocando pues en este programa la dinámica, ¿no?, del cuidado del agua, este diálogo sobre la realidad pastoral, sobre todo, ¿no?, como ese insumo para distintas parroquias que se van conectando, para otras parroquias, para otros grupos también de pastoral ecológica que van haciendo su trabajo, y sobre todo los retos, ¿no?, que conlleva pues distintos acompañamientos, distintas necesidades que hay del abordaje de la realidad, y sobre todo como ese elemento, ¿no?, de la parroquia que anima una comunidad de fe, pero esa comunidad de fe pues que tiene o que hace, ¿no?, un abordaje social de la realidad. Hacemos también pues un abordaje espiritual de nuestra fe, de nuestra forma de relacionarnos con Dios, pero eso también nos conlleva a tener un impacto en la vida social, y no solamente para un tema catequético, sino para un tema de buscar calidad de vida, de buscar, ¿no?, cambiar, de transformar. Agradecemos, ¿no?, a Radio Claret, a Solidaridad y Misión de los claretianos, a Fe y Alegría, que se han ido poniendo de acuerdo para ir generando estos espacios de reflexión de la realidad pastoral, y sobre todo pues permitirnos seguir llegando a sus hogares. Al mismo tiempo pues ir viendo, ¿no?, ese discernimiento de distintas realidades que nos conlleven sobre todo a ir creando, ¿no?, nuevas formas de acompañamiento, y sobre todo una perspectiva de integrar, una perspectiva de mejorar y una perspectiva de poder buscar el bien común. Ese bien común pues que nace de una necesidad clara y precisa de entendernos, de primero escucharnos, dialogarlo, y al mismo tiempo poder crear consenso. Y bueno, nos veremos próximamente en otro espacio de estos diálogos de la realidad pastoral, abordando otro tema, y de verdad que muchas gracias por sintonizarnos. Que tengan feliz tarde. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.